Muy bien, gusto en saludarla, profe, como siempre. Igualmente, igualmente. Bueno, bienvenidos a todos. Nada más permítanme que ya nuestro invitado está con nosotros, nada más que está probando cómo subir ahí la presentación y yo les voy a guindar de una vez la presentación que él tiene, se las voy a subir en PDF para la próxima sesión. Entonces voy un momentito mientras él nos lo comparte, voy a subírselos de una vez, un minutito, chicos. Acá. Si tenés algún temilla, Francisco, yo con mucho gusto te lo puedo subir por aquello, me indicas. Sí, es que, bueno, estoy acostumbradísimo a Zoom, entonces esto me está dejando bateado. Ok, dame para ver, voy a subir el... Y si no, yo lo comparto y con mucho gusto te lo... Dame nada más un minuto. Nada más. Listo. Listo, entonces si quieres yo te lo voy a compartir, un minuto nada más. Un momentico. Aquí está. Ok. Entonces, ahora sí. Bueno, chicos, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Es un grupo, como le comenté a nuestro invitado, es un grupo muy pequeñito, Francisco. Entonces, pues bueno, quiero darle la bienvenida a el investigador de la Universidad de Denver, Francisco Conejo. A Francisco, pues bueno, le tengo una alta estima y admiración, pues porque como les habíamos comentado, pues él es investigador allá en la Universidad de Denver y pues nos conocemos ya hace cuánto, como hace 5 años más o menos, Francisco, no preciso, pero creo que sí, 5 años. Francisco, bueno, es costarricense, pero bueno, él vive allá y desde hace muchos años radica en Estados Unidos. Pero hemos coincidido que cuando él tiene sus vacaciones, su tiempo de vacaciones, que generalmente es en diciembre o es en julio, nos visita en Costa Rica. Y entonces, pues bueno, ya desde hace muchos años hemos compartido con charlas, lo he invitado a cursos. Y pues bueno, ahí hemos coincidido y ahorita pues venimos con un proyecto muy interesante que probablemente a final de año se va a estar mencionando y publicando yo creo que ya les había mencionado, un estudio que estamos haciendo, bueno, hicimos en conjunto, con el profesor Wilson, con Francisco, y bueno, fue todo un tema, ¿verdad? Precisamente el diseñar la investigación, el recolectar los datos, el tabularlos, que bueno, yo creo que ahorita, pues, y bueno, todo el proceso que lleva para finalmente la publicación, que ahorita, pues igual, aunque no lo crean, después, como les digo, de un proceso que ya llevamos casi más de 2 años, ya está próximo a publicarse el primer paper en coautoría, incluso pues ahí negociando, ¿verdad? Con la revista, porque hay un tema ahí editorial, pero bueno, todo eso por fin, yo espero que ya nos sorprendan de que se va a publicar. Entonces, pues bueno, es como cuando nace un niño, ¿verdad? Es un producto muy interesante en términos de investigación, pero que eso nos va a dar la base para empezar a desarrollar una cantidad de artículos interesantes en la parte de la percepción que los costarricenses de diferentes generaciones tienen con respecto al consumo de productos sostenibles. Pero bueno, eso es como una referencia un poquito de lo que hemos trabajado en conjunto, pero bueno, como yo les decía, la idea es compartir desde la parte muy práctica esto que a veces es abstracto y a veces es un poco como, ¿verdad? Lo vemos con mucha estadística y demás, porque bueno, como les comentaba, Francisco además pues es mercadólogo y entonces pues ha tenido ya algunas ponencias, él se ha especializado en el tema de artículos de lujo, marcas de lujo, entonces pues ha tenido ya algunas ponencias, les comentaba ya
se me fue, recordame, Francisco, perdón, donde se corren los rallies, se me fue el nombre, famosísimo. En Mónaco, sí. En Mónaco. Entonces ha hecho ya varias ponencias en Mónaco con respecto a investigaciones que muy puntualmente él ha diseñado, ha desarrollado y ha obtenido y publicado también hallazgos relevantes. Entonces, bueno, con esa presentación, Francisco, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir. Y como yo les digo a los chicos, ya ves, es un grupo muy chiquitito, 6 estudiantes. Entonces, pues la idea es escucharte y luego generar un espacio, pues precisamente para que ellos puedan hacerte muchas preguntas. Entonces, bienvenido. Muchísimas gracias, Ana Luz, y más bien gracias por la oportunidad de estar aquí y encantado de hablar sobre la investigación, ¿verdad? Eso es así como mi pasión, entonces, a buena hora. Yo no puedo ver ese, ahora sí lo puedo ver. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Si quiere lo pasa. Ok, entonces, bueno, más bien muchísimas gracias por darme este espacio y hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre el diseño de instrumentos, los instrumentos cuantitativos. Y estos son una parte importantísima de la investigación de mercados y específicamente es donde esto se discute cuando se planea el estudio, o sea, básicamente cómo se va a obtener y qué es lo que se va a obtener en términos de información. Y la calidad de la información que se obtenga es lo que nos va a permitir tomar buenas decisiones. Y esto es lo que queremos como administradores. La calidad de lo que hagamos va a depender de los insumos que podamos sacar de nuestras investigaciones. Entonces, por eso es importante diseñar buenos instrumentos, los que nos den lo que necesitamos. Si quiere, cambia. Ok, entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre instrumentos cuantitativos. También los hay cualitativos, pero eso es para otro día. Es importante también ubicarnos dentro del contexto epistemológico. Eso es la filosofía científica que se persigue. Como estamos agarrando una perspectiva cuantitativa, vamos a seguir una epistemología más que nada realista, positivista. Y esta asume que hay una realidad única, general, independientemente de cómo los individuos la perciben. Y esto es importantísimo porque nuestro objetivo como investigadores es acercarnos lo más posible a esa realidad objetiva, porque así podemos tomar las decisiones más acertadas. Y esto, desde el punto de vista filosófico, es muy diferente, incluso entra en conflicto con el relativismo que está tan de moda hoy en día, en donde las realidades subjetivas son todas igualmente válidas. Desde un punto de vista científico, el relativismo es absurdo, es impráctico, es peligrosísimo, pero bueno, después podemos más hablar de esto. Pero lo más importante aquí es que queremos acercarnos a una realidad concreta y para esto estamos haciendo la investigación. Si quiere, cambiar. Ok. Entonces, más específicamente, lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre cuestionarios y también sobre los diferentes tipos de preguntas y opciones de respuestas. Vamos a desglosarlo, los componentes de las encuestas, y la idea de esta presentación es darles así como una idea general, una introducción para que ustedes después puedan ahondar más en los aspectos que más les interesen, ¿verdad? Pero los invito a que me pregunten en cualquier momento, no se esperen hasta el final, sino que pregunten de una vez, porque si no yo sigo y después se les olvida. Y entonces, por favor, pregunten y bienvenidas todas las preguntas que quieran. Para eso estamos aquí, para que ustedes pregunten. Ok. Perdón, Francisco, nada más, como estoy pasando la presentación, no puedo ver las manitas, chicos, entonces siéntanse en la libertad que cuando quieran hacerle alguna consulta a Francisco, nada más activan el micrófono y hacen la pregunta. Entonces, nada más, pues,
participan en el momento en que consideren ahí oportuno. Sí, sí, métanse de una vez así y sin miedo, sin pena. Para eso es lo que estamos acá. Ok, siguiente, porfa. Ok, la otra salvedad que quisiera hacer es que aunque se van a hacer una serie de recomendaciones, es importantísimo también que entiendan que no hay una sola, única, mejor manera de diseñar un cuestionario. Esto no es una receta de cocina en donde uno simplemente sigue pasos ciegamente. La, la encuesta al final va a depender de una serie de variables y es muy frecuente que uno empiece a hacer compromisos entre un aspecto o el otro. Entonces, ningún cuestionario va a ser perfecto. Siempre va a tener alguna falla porque se está sacrificando algo en pos de otra cosa. Entonces, por supuesto, ojalá acaten las recomendaciones, pero también con una mente abierta y bajo el entendido que son bastante flexibles porque todo depende de nuestro contexto investigativo. Entonces, tampoco es así muy rígido. Okay, siguiente, porfa. Ok. Cuando hablamos de la investigación cuantitativa, necesariamente tenemos que hablar de las encuestas. Estos son los instrumentos de investigación por excelencia. Y la razón por la cual son tan usados es que son muy flexibles, también son fáciles de aplicar, son rapidísimos de aplicar, de analizar, nos da una gran variedad informativa. Y se pueden adaptar a una serie de contextos. Por ejemplo, se pueden aplicar en persona o en línea, por correo, por teléfono. Y lo mejor de todo es que son de relativo bajo costo. Entonces, las encuestas son el instrumento primordial de la investigación cuantitativa. Siguiente, Filmina, porfa. Entonces, lo primero que vamos a discutir son los cuestionarios. Ok. Entonces, cuando hablamos de cuestionarios, estamos hablando de un instrumento que se le da, que el investigador le da a los respondientes y estos siguen una mecánica general. O sea, el investigador da preguntas, el respondiente las lee o las oye, las interpreta, accesa a su memoria o su opinión y después responde a las preguntas de acuerdo a los lineamientos que el investigador le da. Nuestro trabajo como investigadores es hacer todo lo posible para que este proceso de contestación sea lo más fácil posible. Si nosotros facilitamos este proceso, entonces estamos aumentando tanto la calidad como la cantidad de los datos y eso va a significar que vamos a tener mejor información para hacer nuestras decisiones como ejecutivos o como administradores. Pero entonces, toda esta presentación está guiada para agilizar este proceso. Entonces, empecemos por el cuestionario en general. Ok. Las encuestas se hacen con cuestionarios y el cuestionario arranca con una presentación. Entonces, esto se refiere por lo general a un pequeño párrafo. Si estamos hablando de un cuestionario en papel, va a ser en la parte superior de la primera página. Si estamos hablando de un cuestionario en línea, va a ser la primera pantalla donde cae el respondiente. Y el objetivo general de esta presentación, de esta introducción, es presentar el estudio y explicar para qué es, porque la gente no va a contestar algo si no sabe para qué es. O sea, uno no le pregunta simplemente a las personas algo de la nada. Entonces, hay que explicar el objetivo general del estudio y el ente que lo efectúa, porque nuevamente la gente no le va a contestar a un extraño. Hay que decir cuál institución está detrás del estudio y idealmente ofrecer una persona, un punto de contacto y esto va a legitimizar el estudio. Esto va a indicarle a la gente que es un estudio de verdad y va a aumentar la posibilidad de que tan siquiera participen, porque estamos hablando de tratar de enganchar a los respondientes y esto solo se puede hacer si ellos creen que el estudio es algo legítimo. Entonces,
Hecho eso, hay que también indicar el número de las preguntas, porque hay que avisarle a la gente en qué es lo que se están metiendo. Uno no puede decirle, bueno, contésteme unas preguntas y son 100 preguntas. Hay que decirles por adelantado en lo que se van a meter, el tiempo aproximado que van a durar en contestarlas, y esto les va a permitir decidir si participan o no. Y nuevamente estamos tratando de ser transparentes para que la gente pueda tomar una decisión informada y participe de buena gana. Porque si los engañamos, después de la pregunta 20 se van a empezar a enojar y van a empezar a preguntar, bueno, ¿cuánto falta? Y ya estoy aburrido y bueno, y es muy posible que dejen la encuesta abandonada. Entonces, hay que filtrar toda la gente posible de antemano para predisponerlos a favor de participar. Y el último componente de esta introducción es, bueno, agradecer la cooperación. Esto va a crear buena voluntad y en ciertos casos indicar cómo se recompensa. Entonces, por ejemplo, se le puede agregar algo como que por cada encuesta contestada vamos a donar 1,000 colones a tal y tal fundación o lo que sea. Entonces, esto estimula la participación porque entonces la gente va a ver que al ayudarnos están contribuyendo a una ayuda social o algo así. Entonces, esto es lo que hace la presentación de la encuesta, este primer parrafito. Si quiere, cambie la filmina. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Este es el proyecto que Ana Lucy estaba hablando antes, y la encuesta arranca precisamente con un párrafo de estos, ¿verdad? Explica, estamos estudiando desarrollando una escala para productos ecológicos, pero entonces se le da un título así como más o menos ambiguo, pero acertado para darles una idea a la gente de lo que se trata. ¿Quién está haciendo la encuesta? Bueno, la carrera Publicidad ULACID. Son 42 preguntas, se hacen en 7 minutos. El punto de contacto es Ana Lucy. Aquí está el correo de ella. Y todo esto se hace para transparencia, para que vean que no es un timo, que no están llamando de la reforma para ver qué información le sacan y estafarlos. Hay que hacer esto porque esto va a predisponer positivamente a la gente. Que si quiere cambia. Ok, después de la introducción es donde vienen las instrucciones, y las instrucciones le dice a la gente qué es lo que tiene que hacer. Y estas tienen que estar súper claras y porque queremos que la gente no se equivoque al contestar nuestras preguntas. Entonces, naturalmente las instrucciones van a variar de acuerdo al tipo de preguntas y al tipo de opciones de respuestas que se usan. Vamos a hablar de esto más adelante, pero si hay diferentes tipos de preguntas, es mejor agruparlas para que el mismo juego de instrucciones le aplique a un bloque de preguntas. Entonces, contestan un bloque de preguntas de cierta manera, entonces leen otras instrucciones, contestan otro bloque de preguntas y así sucesivamente. Lo peor que se puede hacer es combinar diferentes tipos de pregunta con diferentes instrucciones, porque entonces nadie va a entender lo que tienen que hacer. Si tienen que contestar la pregunta número 1 de tal manera y la pregunta número 2 de la otra manera y la 3 de otra manera, va a ser caótico. O sea, la gente después de 2 preguntas se va a rendir y ya. Entonces, hay que explicarles lo que van a hacer, y dentro de las instrucciones es importante también enfatizarles que la encuesta es anónima, porque esto va a aumentar la calidad de los datos. También hay que enfatizar que no hay respuestas correctas o incorrectas, porque la gente se va a tratar de esmerar por ver cómo contesta la encuesta de la mejor manera. Entonces, si uno les dice que no hay respuestas correctas o incorrectas, dejan de preguntarse cómo pueden contestar mejor la pregunta. Y esto tiene que ver con deseabilidad social, que lo vamos a ver después. Y hay que decirles que simplemente sean lo más honestos posible, porque nuevamente lo que queremos es aproximarlos a la realidad, y hay que enfatizar que la gente sea honesta
Y para eso es una encuesta anónima, para que puedan ser honestas, para que sus opiniones no puedan ser ligadas a una identidad. Entonces, esto es parte de las instrucciones. Si quiere, cambia. Entonces, aquí tenemos las instrucciones. O sea, este es el segundo. Esto viene inmediatamente después de la introducción. Entonces, estas instrucciones le indican a las personas qué es lo que tienen que hacer. Inmediatamente abajo viene un bloque de preguntas. Entonces, está muy claro lo que hay que hacerse. Y bueno, no hay sorpresas de ningún tipo. Ok, si quiere cambia. Ok. Ahora hablemos un poco sobre la estructura. Luego las instrucciones vienen las preguntas. Y las preguntas nos van a dar lo que queremos saber. Entonces, idealmente combinamos las preguntas las preguntas relacionadas en secciones. Y por lo general, se empiezan con preguntas generales. Porque digamos que imagínense que estamos haciendo un estudio de chocolates. Si uno les pregunta de primera entrada a la gente, ¿qué le parece el sabor de los copetines? Se quedan así como bateados y todavía tienen que ubicarse y, o sea, uno los está agarrando en frío. Entonces, es mejor empezar con ciertas preguntas generales al principio para introducirlos al tema, para estimularles la mente y ya después uno puede empezar con las preguntas más específicas. Entonces, en vez de preguntarles directamente sobre el sabor de los copetines, que es algo muy, muy específico, se les puede empezar a preguntar, bueno, ¿le gustan los dulces? ¿Le gustan los chocolates? ¿Ha probado los nuevos copetines? Y una vez que si han probado los nuevos copetines, entonces se les puede preguntar sobre los sabores de los copetines. Nada hacemos preguntando sobre el sabor de los copetines si no han probado los nuevos copetines. Entonces hay cierta lógica en esa secuencia de preguntas. Pero todo esto es para agilizar todo el proceso mental de los que están contestando. Si quiere, cambia. Ok. Al final, bueno, hay que tener cuidado de cómo acomodamos las preguntas, porque las preguntas pueden ofender o pueden avergonzar a los respondientes y entonces inmediatamente se resfrían y paran de contestar. Y eso es catastrófico porque entonces perdemos datos. Entonces, para sacar del viaje. Una consultilla. Hace una semana nosotros estábamos haciendo como un ejercicio de querer exportar huevos a Panamá. Ajá. Entonces, bueno, ahí estábamos sobre cómo identificar las áreas en las que nosotros podíamos, pues, potencialmente ver como futuros sitios donde vendiéramos el producto, ¿verdad? Todo bien. Entonces, bueno, en medio del ejercicio nosotros estábamos haciendo como, ok, por ejemplo, yo elegí tomar un muestreo por medio de encuesta, que lo iba a hacer por medio de de tablets en ciertos comercios, como para no tener que tener una persona por ahí. Y pues la manera en que queríamos enganchar a la gente era como ofreciendo un regalo, un obsequio, que por ejemplo, si usted llena la encuesta, al final va a participar en una rifa de X cosa. Pero yo me ponía a pensar, bueno, es capaz que la gente ni tan siquiera llena la encuesta pensando realmente en el propósito, sino que simplemente quieren como participar por algo. Y al final del día, como que esa data pues uno sin conocerlo, pues al final del día es data como un poco falsa, que tal vez no me da los resultados o la información que yo realmente quiero recopilar. ¿Cómo puedo yo evitar que la gente haga eso? Que simplemente lo llenen por llenar y que por ahí más bien los resultados me puedan meter en problemas a futuro. Uh-huh. David, eso es una observación importantísima. Si uno ofrece una recompensa buena por participar, la gente va a participar para la recompensa y no necesariamente para darle los datos. Y entonces, muy frecuentemente lo que pasa es que
llenan por decirle algo, 10 preguntas lo más rápido posible, sin importarles lo que contestan, simplemente para poder registrar su nombre y ganarse el premio. Entonces, eso es peligrosísimo. Por otra parte, ok, si se ofrece entonces el premio, se reduce la calidad de los datos. Si no se ofrece un premio, se reduce la cantidad de los datos porque la gente no va a querer participar. Entonces, la muestra inmediatamente se encoge. Entonces, aquí es donde tenemos que reconciliar qué es lo que sacrificamos. ¿Sacrificamos el tamaño de la muestra por mejores datos o sacrificamos los datos para una muestra más grande? Y no hay soluciones fáciles en esto. Una alternativa es usar paneles, y aquí estamos hablando de gente que se apunta y que supuestamente contesta las encuestas de forma concienzuda. Pero nuevamente no podemos garantizar esto porque, por ejemplo, la gente que está afiliada al Amazon Turk, eso es un servicio de encuestas en Amazon. Estamos hablando de gente que vive, se gana su plata contestando encuestas. Entonces, ellos para maximizar sus ingresos tienen que contestar el mayor número de encuestas por día. Entonces, la calidad de los datos que saquemos de Amazon Turk va a ser bastante baja. Y no hay, una solución fácil en esto, ¿verdad? Yo recomendaría que tal vez, en el caso de los huevos, hipotéticamente que fueran a supermercados y se fijaran y trataran de reclutar gente no tanto como con una tablet ahí, sin nadie que cuide la tablet, sino que tengan entrevistadores profesionales que se acerquen e intercepten la gente, pero que como premio les ofrezcan, por ejemplo, donar a una causa. Entonces, ya el interés no es personal, sino que están trabajando para una causa. Entonces, tal vez se dignen a darnos mejor información, pero es un gallo tapado. La gente es muy fregada porque todo el mundo anda deprisa y a nadie le interesa una encuesta. Y digamos, en el caso de los huevos, ¿quién va a querer contestar una encuesta de huevos? O sea, seamos realistas. Entonces, eso lo hace muchísimo más difícil. Es importante para el exportador, pero a nivel, digamos, de consumidor, un huevo es lo más común y silvestre. Entonces, ¿qué le importa a la gente contestar una encuesta de huevos? Y eso lo hace sumamente difícil. Y de ahí hay que jugársela. O sea, yo no tengo respuestas fáciles para esto, pero eso es una muy buena observación, David. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Muchas gracias. Nombres, con mucho gusto. Sí, yo tengo como una consulta a nivel personal, en el sentido de que si será entonces las encuestas el método preferible, igual de selección de datos, o será que va a llegar algo nuevo o algo que usted nos recomiende, por ejemplo, a nivel de encuestas. Y yo sé que va a depender mucho de lo que queremos recolectar, ¿verdad? Y de la industria y demás. Pero es que no sé, yo también siento que tengo como cierto tema o issue con las encuestas, porque siento que no son del 100% confiables y tal vez ningún método, pero son las que me generan más desconfianza. María, eso es un punto buenísimo. A todo mundo le generan desconfianza, incluso a los investigadores. Nosotros hacemos encuestas a sabiendas que la información va a ser imperfecta. Entonces, la mentalidad con la que se tiene que entrar a toda esta investigación de mercados es que estamos haciendo investigación de mercados para aproximarnos a lo que es real, pero siempre va a haber un margen de error bastante grande, dependiendo de qué tan bien o qué tan mal se haga la encuesta y el estudio y todo, pero siempre tenemos que recordarnos que hay un margen de error y que de ahí nos la estamos jugando. Pero por otra parte, si no hacemos esta investigación de mercados, estamos tomando una decisión basados en lo que nosotros pensemos
que refleje la realidad. Y eso es aún peor, porque nosotros, un individuo puede tener una visión totalmente sesgada de la realidad. Entonces, es mejor información mala que una única opinión o un comité. Entonces, pero sí, hay un margen de error enorme ahí. De hecho, quisiera aportar, Francisco, yo les comentaba que independientemente de cualquier investigación de mercados, por eso es muy importante como digamos, como el cruzar información para validar, o sea, y cuando hablo de cruzar información es lectura del entorno, el diagnóstico, fuentes secundarias, y quizás aquí me recuerdo un poco que podríamos tal vez comentarlo a nivel de expertise con esta investigación que ya llevamos 2 años, de que en particular porque obviamente vos sos el experto en esto y nosotros estamos colaborando, pero vos trabajás en el día a día en esto, entonces tal vez si les contás como en resumen, por ejemplo, cuál fue nuestro proceso, en el sentido de decir, bueno, ok, se recolectó una muestra de 1,200 personas, y luego se pasó por todo el SPC, ¿verdad? A nivel de la parte estadística, y luego cuando se dieron los resultados todavía es como, bueno, ¿qué información hay? ¿Con qué otro tipo de instrumentos podemos medir? Y que igual, de hecho, ¿por qué hemos durado tanto? Porque luego de hacer todo ese proceso, todavía este año, a principio de este cuatrimestre, hicimos con otra metodología y con otro instrumento, ¿verdad? Que hicimos un focus group, o sea, más bien en algunos cursos con otros docentes, dijimos, vamos a validar ciertos temas vamos a ver, queremos entrar como a la profundidad de esto, no les dijimos qué, pero sí lo que queremos es la parte cualitativa. Y entonces ahí lo que queríamos era que los chicos abordaran el tema, pero desde un punto de vista de focus group, sin decirles, digamos, específicamente una guía, sino que de los hallazgos relevantes queríamos ver si esos hallazgos relevantes cualitativos, que era una muestra muy diferente, era un tiempo muy diferente, era un estudio muy diferente, si hacía match con los hallazgos relevantes que habíamos hecho con la data del Quanti, y efectivamente fueron coincidentes. Entonces, ahí es donde de repente uno dice, sí, vamos bien, y los resultados son como, pues nos podemos hacer una idea que los resultados iban por la vía correcta, ¿me explico? Lo que Ana Lucy menciona es importantísimo, porque, ok, podemos hacer una encuesta, podemos hacer varias encuestas, pero también hay que validar los resultados. Múltiples encuestas se pueden validar unas contra otras y las podemos promediar y todo lo que quiera, pero al usar solo una técnica de investigación, solo encuestas, estamos sesgando nuestro método. Y entonces eso nos da una visión muy parcializada sobre lo que es la realidad. Por eso, como dice Ana Lucy, es importantísimo triangular nuestros resultados con estudios hechos con otras metodologías. Entonces, es ideal, digamos, agarrar un estudio de encuestas y contrastarlo contra un focus group o contra una serie de entrevistas, también contra fuentes secundarias, para ver si estamos por lo menos en un rango razonable. Los números pueden decir cualquier cosa, pero que realmente correspondan a la realidad, esos son otros 100 pesos. Entonces, por eso tenemos que validar todos los resultados contra otros métodos, otras poblaciones, y ese es el precio que hay que pagar por buena información. Pero es complicado, cuesta plata, toma tiempo, pero si uno está, digamos, hipotéticamente, si uno va a montar una taquería de vecindario, bueno, el nivel de investigación puede ser bastante bajo y bastante casual, si se quiere. Pero si estamos lanzando una nueva cerveza que requiere una inversión de millones de dólares en maquinaria de producción para pegar ese sabor nuevo, entonces vale la pena gastarse esas semanas o meses más sabiendo exactamente que el mercado está listo para nuestra nueva cerveza. Entonces, todo es relativo, pero depende del contexto en el cual se haga la investigación. Buenas preguntas. Sigan.
Ok, entonces, a la hora de confeccionar una encuesta, dentro del cuestionario, las preguntas incómodas deberían ir al puro final. Esto es para que la gente nos conteste la mayor parte de preguntas antes de llegar antes de llegar a las preguntas incómodas. Y bueno, si continúan, excelente. Si no continúan, por lo menos agarramos algo de datos y bueno, sacamos algo. Y precisamente por este motivo es que se tiran las preguntas sobre la muestra, sobre las personales hacia el puro final. Y porque estas tienden a incomodar a las personas, o si uno abre con preguntas, si uno abre una encuesta con preguntas personales como género, edad o así, la gente empieza a ponerse sospechosa o empieza a sesgar sus respuestas porque, como soy un viejo, entonces empiezan a pensar y eso interfiere en nuestros datos. Entonces, es mejor poner estas preguntas al puro final y jugársela. Entonces, una encuesta parcial es mucho mejor que una encuesta no existente, pero sí, si quiere cambia, por favor. Sí, y algo que mencionas ahí, súper importante, nunca el nombre, cédula, teléfono, dirección, correo electrónico, porque eso salen corriendo la gente, después creen que, bueno, y ahora con todo el tema de la privacidad de datos, ¿verdad? Eso también es importante. Ah, sí, o sea, si uno pregunta eso, inmediatamente esta encuesta viene a la reforma, o sea, garantizado, ¿verdad? Están viendo a ver qué daño le hacen a uno. Entonces, nunca hay que preguntar eso, o sea, hay no solo por aspectos prácticos, pero también por aspectos éticos. O sea, uno no puede violar la privacidad de las personas. Entonces, sí, es delicado. Ok, entonces aquí tenemos la encuesta que hicimos y la encuesta más bien cierra con esta información personal, ¿verdad? Se les recuerda a la gente que es anónima, pero se les agradece nuevamente que nos brinden datos generales. Y si, bueno, voy a adelantarme un poco, pero si ven estas opciones de respuestas, no le estamos preguntando a la gente qué es su edad. O sea, no le estamos preguntando que nos diga que tiene 72 años. Le estamos preguntando que nos dé un rango y esto permite hacer el cuestionario más anónimo. Entonces los hace sentirse más cómodos porque ya no están diciendo que me pueden identificar a mí por ser el viejo de 74 años, sino que estoy en un rango y detectarme va a ser más difícil. Entonces eso aliviana el cuestionario y pone a la gente más cómoda. Género, después nivel educativo. Aquí más bien se nos fue la mano y esto es en retrospectiva. Tal vez fuimos muy ambiciosos porque empezamos con bachillerato, licenciatura, maestría. Simplemente yo creo que hubiéramos podido preguntar por bachillerato y listo. Esto hubiera reducido nuestras opciones de respuesta, hubiera ahorrado espacio en el cuestionario, pero bueno, para la próxima ya sabemos un poco más. Y aquí, ¿a cuál clase socioeconómica pertenece? Aquí también se usan, y esto fue el propio, se usan categorías ambiguas para que la gente de ahí no tenga que revelar datos muy personales. A veces se acostumbra a preguntar por ingresos, pero eso es lo peor que uno puede hacer porque a nadie le gusta estar revelando cuánta plata ganan y o sea, me van a saltar por esto, me van a intervenir las cuentas bancarias. Uno no puede preguntar por los ingresos. Entonces, estas preguntas así, aunque sean ambiguas, nos permiten más o menos clasificar a las personas sin ser muy invasivo de la privacidad. O sea, los ingresos es algo que uno no debe tocar nunca. Y esto nos dio suficiente información como para poder partir las muestras, pero Dios guarde pedir el nivel de ingresos. Eso es fatal.
Además, acordate que incluso por qué el diseño, digamos, de estas preguntas, y es que el estudio es bastante ambicioso, efectivamente, porque los resultados eran muchas preguntas, pero el estudio, bueno, precisamente es interesante porque nosotros evaluamos o sea, un tema generacional, o sea, tenemos respuestas por género, por generación, perdón. O sea, tenemos respuestas de, digamos, los millennials, o sea, generación X, Y, baby boomers, Z, o sea, tenemos todas las generaciones y nos interesaba conocer su punto de vista hacia el consumo de productos sostenibles y también consumo de medios. Entonces, queríamos segmentarlo a nivel generacional, a nivel incluso con formación académica, que eso nos permitió obtener hallazgos relevantes, que ahí serán sorpresa cuando vean nuestros artículos. Pero bueno, el tema del por qué queríamos saber la escolaridad o el nivel educativo era para luego medir otras variables, ¿verdad? Entonces, igual que la parte socioeconómica. Entonces, cada variable también debe estar diseñada de acuerdo con, con el objetivo con el cual se diseñó el instrumento. Sí, no, exactamente. Y bueno, son solo 4 preguntas personales, pero nos funcionaron de lo más bien. Ahora, hablando del flujo del cuestionario, otra cosa que hay que recordar es que no todas las personas tienen que necesariamente contestar todas las preguntas. Esto convierte a la encuesta en mucho más compleja, pero podemos subdividir la encuesta en varios bloques y dependiendo de lo que nos contesten en una pregunta, podemos brincarnos un bloque e ir al siguiente o pasar a un bloque paralelo. Hay muchas formas de confeccionar un cuestionario. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de pulperías y preguntamos, ¿visita usted pulperías? Esta pregunta no solo nos indica la proporción de personas que visitan una pulpería, pero nos califican los respondientes para ver si les hacemos las siguientes 5 preguntas. Si no van a una pulpería, ¿para qué preguntarles sobre los precios de la pulpería o de los productos de la pulpería? Porque si no van, no pueden saber. Entonces, de ahí, si contestan no, podríamos tirarlos a una pregunta de supermercados en vez. Entonces, hay diferentes formas de estructurar el flujo y no necesariamente tiene que ser lineal. Bueno, dicho eso, también puede ser interesante averiguar por qué la gente no va a las pulperías. Entonces, si va a la pulpería, se le preguntan estas 5 preguntas. Si no va a la pulpería, se le preguntan otras 5 preguntas sobre por qué no va. Entonces, no hay que pensar linealmente, sino que a final de cuentas, nuestro objetivo informativo es lo que dicta el flujo que ha de seguir un respondiente. Entonces, ya. Ok, otra cosa que debe mencionarse es que la gente tiene muchísimo mejores cosas que hacer que contestar un cuestionario. La gente detesta los cuestionarios, o sea, eso es un hecho. Entonces, conforme pasan las preguntas, baja el interés de las personas, más se aburren y entonces ya cuando llegan a la pregunta 15 ya están pero enfermos de esto. Entonces empiezan a contestar a lo loco para salir de esto lo antes posible. Y esto genera el problema de que digamos, las preguntas al principio nos dan una muy buena información y las preguntas de al final nos dan una información muy mala porque fueron contestadas sin ganas. A veces la gente también abandona el instrumento, lo deja tirado y solo nos contesta las primeras preguntas. Entonces, para solucionar ambas cosas, lo que se puede hacer es tener 2 versiones del cuestionario. Entonces, una versión, la versión A, tiene las preguntas de 1 a 20 y la versión B tiene las preguntas de 20 a 1. Entonces, así tenemos buena calidad, o sea, si se promedian las 2 muestras, salimos con buena calidad en todas las preguntas y más o menos el mismo tamaño muestra en todas las preguntas. Entonces, esto se puede hacer para neutralizar también los efectos
el énfasis que la gente le ponga a las preguntas también. Entonces, purifica los datos. Okay, si quiere la pasa. Ok. Y luego también hay que pensar en el diseño del cuestionario. Entonces, bueno, aquí hay un montón de recomendaciones y todo, ¿verdad? Pero básicamente tiene que ser agradable, tiene que ser intuitivo para facilitarle a la gente que conteste las respuestas. Y si ustedes no saben diagramar bien, y con diagramar me refiero a montar los componentes dentro de una página, es mejor que contraten a un diseñador para que le hagan una encuesta bonita, que se vea bonito, que sea fácil de entender. Porque si una encuesta no es fácil de entender, la gente se va a trabar, los datos van a ser malos y para nada va a ser todo el ejercicio. Entonces ya. Ok. Otra cosa con el cuestionario es que tiene que ser lo más corto posible. Nuevamente, o sea, la gente siempre anda en carrera. Está bien contestar 2, 3 preguntas, 5 preguntas, pero si uno les tira 50 preguntas, les va a dar un yello, no lo van a querer hacer o lo van a dejar botada en la pregunta 25. Entonces, tiene que ser lo más corto posible, lo mínimo necesario para saber para averiguar lo que queremos saber. Y entre más corta y rápida la encuesta, más gente la va a contestar y mejor va a ser la calidad de los datos. Y así como en general, 20 preguntas, 25 preguntas, y eso ya es como el tope. Si estamos hablando de preguntas complejas donde hay que pensar mucho, menos en número. Y bueno, si nos vamos atrás, unas filminas, van a ver que el cuestionario que nosotros hicimos tenía 40 preguntas. Y eso fue, bueno, o sea, no es ideal y por eso costó tanto, pero había que conseguir toda esa información. Así que una de cal, una de arena, uno sacrifica ciertos aspectos para lograr otros. Okay. Pero valió la pena, valió la pena. Ah, sí. Sí, sí. Ok. También la longitud del cuestionario va a depender de la información que se desee. Si son preguntas directas, fáciles, por ejemplo, ¿cuál es su cerveza preferida? No hay que pensarlo mucho, o sea, estamos hablando de algo concreto, ¡pum!, imperial, de una vez. Pero si estamos hablando de preguntas más abstractas, como de valores o de constructos difíciles, entonces ahí es donde vamos a requerir por lo menos 2 preguntas para verificar cada constructo. Y naturalmente esto alarga el cuestionario. Y esto es exactamente lo que nos pasó, porque estamos midiendo valores personales y habían 10 valores personales, pero no podíamos medirlos con solo una pregunta. Ocupamos 2 preguntas por 10 valores, ya son 20, más todo lo demás. Entonces, así es como se nos infló el cuestionario, pero bueno, ahí, todo depende. La longitud del cuestionario también va a depender del medio que se use. Si están usando papel y lápiz, bueno, eso aguanta 1 o 2 hojas. Pero si están hablando de encuestas en línea, 5 preguntas a lo mucho. O sea, la gente no tiene, en línea, ahí sí que estamos hablando de 5 o 10 preguntas a lo mucho y con suerte. Entonces, todo depende. Ok, entonces en el cuestionario que hicimos, por ejemplo, la pregunta 4 y la 14 medían el valor personal de universalismo. Las promediamos y eso es lo que nos dio, eso nos permite ver las respuestas a estas dos, compararlas y ver si la gente estaba bateando, si estaba poniendo atención, a ver qué pasa. Y todo, que si quiere la pasa. Ok, bueno. Ya acabamos nuestra primer parte, ¿verdad? ¿Tienen más preguntas sobre cuestionarios, sobre así la parte amplia?
Tal vez así súper rápido, como a título personal, ¿cuál crees vos que sea una cantidad así como decente que tanto sea como para máximo y mínimo de un cuestionario? Es que depende, porque si está preguntando cosas fáciles como ¿cuál es su cerveza favorita? Con una pregunta se averigua esa. Si estamos hablando de ¿qué piensa usted sobre la salida de los Estados Unidos de Afganistán? Entonces ahí es donde se ocupan varias preguntas para ver los diferentes aspectos de ese tema. Entonces, depende de lo que quiera averiguar, depende del medio que esté usando. Si estamos hablando de papel y lápiz, 20 preguntas. Si estamos hablando electrónico, 10 preguntas máxime. Y eso es contemplando ya información personal y todo. Entonces, de 10 a 20, eso es como lo indicado. Que le sirva a uno, esos son otros 100 pesos. Al rato hay que partir la encuesta en 2 y hacer 2 encuestas. Entonces, pero eso conlleva toda otra serie de problemas, otro muestreo, incrementa los costos, el tiempo. Pero así, preliminarmente de 10 a 20 preguntas como máximo. Yo tengo otra pregunta también con Claro esto que que sí. acaba de decir, que dice que si se necesita saber más información, entonces serían 2 encuestas, pero estas 2 encuestas serían ya a personas diferentes, pero no se perdería un poco como porque me interesa saber cómo es el comportamiento o sea, cómo es todo el comportamiento de solo esta persona en específico. Ajá. Pero si hago 2 a diferentes personas, entonces como que pierdo un poco como el rastro, digamos. Ok, eso es 100% correcto. Si partimos la respuesta y si partimos la encuesta y le preguntamos a 2 personas diferentes, 10 preguntas diferentes a cada una, entonces no podemos juntar esos datos. No podemos generalizar, o sea, tenemos 2 muestras diferentes, pero entonces no, sigamos, a la persona A se le preguntan sus sabores de helado y a la persona B se le preguntan sus sabores de papitas, entonces no podemos decir que la persona que le gusta el helado de vainilla le gusta las papitas de cebolla y ranch, ¿verdad? Porque vienen de 2 personas diferentes. Podemos agarrar los promedios de ambas, pero no podemos correlacionar ambos datos. Y eso depende de lo que se esté haciendo. Muy frecuentemente ocupamos las dos puntos de información de la misma persona para poder correlacionar. Entonces, ahí es donde se cae todo el modelo. Por eso, digamos, a nosotros tuvimos que hacer una encuesta de 40 preguntas porque queríamos contrastar valores personales con, por ejemplo, el uso de productos ecológicos. Y eso necesariamente implicó 40 preguntas. Pero ya aquí entramos en temas de muestreo. Dele viaje. No, o sea, entonces el caso de las dos encuestas sería como para la misma persona, pero en 2 encuestas diferentes, o sea, ¿cuál sería entonces la diferencia, digamos, de hacer 2 encuestas o hacer una un poco más larga? ¿O cómo nos aseguramos de que la segunda encuesta la vaya a hacer la misma persona? No podemos. Y, o sea, eso es entonces, es mejor hacer una grande que, o sea, una encuesta grande en vez de 2 pequeñas. Depende, porque depende si uno quiere correlacionar las variables de una encuesta con las de la otra. Si son variables independientes, no importa, se hace una muestra A, una muestra B y listo. Pero si se quieren correlacionar, ahí es donde estamos fregados, no se puede hacer. De ahí no sé, Okay. o sea... Sí, perfecto, muchas gracias. Más preguntas antes de empezar con las preguntas. Yo sí tenía una, don Francisco. Claro que sí. Se me hace muy curioso lo que le voy a preguntar. Si, por ejemplo, tuviéramos la oportunidad de hacer
una encuesta a la misma persona, sea por una encuesta en línea y también que sea en un lugar público, por poner un ejemplo, un centro comercial, ¿usted creería que la respuesta sería diferente? Porque yo siento en lo personal que, por ejemplo, si yo estoy en un centro comercial, por poner un ejemplo, de repente no tengo tanto tiempo, hay mucha gente, me podría sentir algo presionada por la persona que está conmigo haciendo la encuesta. De repente, si estoy en mi casa y me llega un link con una encuesta, yo digo, bueno, lo voy a hacer de repente en un momento donde tenga más disponibilidad de tiempo, donde esté más tranquila. Entonces, ¿usted creería que si pudiéramos entrevistar a la misma persona, pero dos métodos diferentes, la respuesta sería diferente? Silvia, esa es una pregunta excelente y la respuesta es sí. Los datos van a variar de acuerdo al tipo de instrumento que usemos. Podemos usar las mismas 10 preguntas en línea o 10 preguntas en papel y las respuestas van a ser diferentes. Y es como usted lo indica. Si estamos usando papel en un centro comercial, de ahí uno está afuera, hace calor, voy de compras porque quiero el regalo y ando presionado de tiempo. Entonces, es probable que uno no le ponga tanta atención a las preguntas y entonces eso va a cambiar los datos a que en comparación a como, digamos, si uno está en la casa viendo tele una noche, le llega el link y entonces de ahí no tiene nada mejor que hacer, de ahí voy a ver si me gano, voy a ver si me gano el premio o si puedo contribuir con Hogares Crea y contesta las 10 preguntas de forma diferente que si fueran sobre papel. Ahora, no voy a decir que las respuestas se van a asemejar, pero van a ser diferentes. Entonces, ahí es donde también valdría la pena triangular diferentes tipos de encuesta. Digamos, tener una muestra en línea, una muestra sobre papel y ojalá tener una muestra que se traslapa. Porque entonces, si tenemos si tenemos personas que contestan ambos formatos, podemos empezar a comparar qué tanto se asemejan o difieren sus respuestas y eso nos va a ayudar a corregir ambas muestras. Se le puede, digamos, bueno, y también estamos hablando de consistencia interna a través del tiempo. Si uno le pregunta 10 preguntas a un individuo en el momento 1 y después le pregunta esas mismas 10 preguntas en el momento 7, las respuestas van a diferir. Entonces, ok, estamos empezando a hablar de temas de muestreo, pero la idea es tener instrumentos que contemplen todas estas cuestiones y por lo tanto se necesitan diferentes tipos de encuesta a diferentes tipos de personas en diferentes lugares y es complicado si uno quiere llegar a acercarse a la verdad, ¿verdad? Pero si estamos hablando de abrir un puesto de empanadas en el barrio, de ahí puede ser bastante casual todo el asunto, pero de ahí todos esos son puntos válidos, absolutamente. Más preguntas. Francisco, yo tengo una pregunta bajo esa misma línea. Claro. O sea, usted tal vez ha tenido la oportunidad o sabe de encuestas que se han hecho totalmente virtual por el anonimato de la persona o así. No sé, como preguntas, no sé si de licor o cosas así que tal vez las personas les da como más vergüencilla, tal vez contestar ahí a una persona y que vean quién es, ¿verdad? A hacerlo virtualmente, que claramente no van a saber quién es. Eso es otro punto importante. A la gente, bueno, estamos entrando en lo que es deseabilidad social. Entonces, antes de contestarle la pregunta, déjeme explicar esto. Las personas somos seres sociales. Entonces, como somos seres sociales, estamos inclinados vamos a hacer todo lo posible por quedar bien con otras personas. Entonces, en una situación de encuesta, si uno tiene un encuestador,
el que responde las encuestas va a dar respuestas, el que responde las preguntas va a dar respuestas que lo hagan verse mejor en frente del encuestador. Eso es lo que se llama deseabilidad social. Y esto es particularmente importante en Costa Rica porque Costa Rica es un país de apariencias, es un país colectivo. Entonces, todas las estructuras sociales son muy importantes y es importantísimo posicionarse bien en frente de los demás porque la reputación es sumamente importante. Esto significa que la gente va a mentir en las encuestas para quedar bien. O sea, van a mentir. Entonces, volviendo a su pregunta, si hacemos encuestas en línea en donde no hay que poner el nombre y, digamos, hay un seudónimo o simplemente no se sabe nada acerca de la persona, eso va a conducir a que las preguntas se contesten de forma más honesta. Por ejemplo, digamos, hipotéticamente, digamos que estamos investigando el mercado de cepillos de dientes y queremos ofrecer un nuevo cepillo de dientes de bambú que es sostenible. Ok. Para diseñar ese cepillo de dientes de bambú, tenemos que saber cuántas veces al día se cepilla la gente los dientes, porque eso va a determinar qué tan duras van a ser el cepillo y cuánto va a durar y qué goma vamos a usar y todo eso. Ok. Si usted le pregunta a una persona en persona cuántas veces al día se lava los dientes, esa persona puede tener dientes podridos, pero le aseguro que le va a decir, me los lavo 2 o 3 veces y uso enjuague y uso hilo dental. Se lo va a decir porque va a querer quedar bien con usted. Pero si movemos esa encuesta en línea y no pedimos nombres y le pregunta a los que están dentro lo puede hacer, por ejemplo, en formato chat o lo puede hacer, hay diversas formas de hacerlo, y les pregunta cuántas veces al día se cepillan los dientes, entonces, qué sé yo, Hello Kitty 69 le va a decir, me lo lavo una vez por semana, porque no le va a importar. Como nadie sabe quién es Hello Kitty 69, a Hello Kitty 69 no le importa que sepan la verdad. Entonces, para temas delicados, es muy conveniente pasar la encuesta en línea, porque ahí es donde eso va a permitir que la gente sea más honesta. Como nadie los está viendo, nadie conoce su identidad, entonces eso les va a permitir dar respuestas más sinceras y eso va a aumentar la calidad de nuestros datos. Para temas cotidianos, digamos que inofensivos o no delicados, en ese caso se pueden hacer las encuestas de forma personal, o sea, con alguien preguntándole persona a persona. Entonces, depende del tema que estemos abarcando, si usamos o no un formato en línea o no. No sé si eso contestó. Sí, perfecto. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Más preguntas? Ok, hablemos un toque sobre las preguntas en sí. Entonces, dentro de un cuestionario, cómo se preguntan las cosas es esencial. Entonces, idealmente han de usarse preguntas que han sido científicamente desarrolladas y verificadas en términos de validez y fiabilidad. Eso es lo que hicimos Ana Luz y yo cuando hicimos la encuesta de valores. Usamos las preguntas desarrolladas por esta gente. O sea, están científicamente verificadas, funcionan, son válidas, todo lo que usted quiera. Y esto va a dar mejor información. Uno no simplemente puede redactar una pregunta y esperar que está bien. O sea, hay que testearla. Entonces, lo mejor es agarrar preguntas que ya han sido examinadas y que funcionan bien. Ahora, si quiere, cambia de Filmina. Ahora, a veces la literatura académica no va a dar esas preguntas o tal vez sean tan sencillas que ustedes las tengan que hacer. Entonces, quisiera darles unos lineamientos generales para hacer mejores preguntas. Si quiere, cambia.
Ok. Entonces, lo primero es la longitud de las preguntas. Entre más larga una pregunta, más compleja se vuelve. Y entonces, al ser más compleja, la gente no va a entenderla. Entonces, lo que queremos es una pregunta lo más corta posible para reducir el esfuerzo de lectura, se reduce el tiempo de lectura, se incrementa la comprensión de lo que se pregunta y esto va a generar mejores datos. Y entonces, lo más corto posible. Preguntas cortas también van a reducir el espacio que se requiere dentro de la encuesta y va a hacer a la encuesta en general más rápida. Entonces, nuevamente, entre más corta la pregunta, mejor los datos. Si quiere, cambia. Después, las preguntas también han de ser lo más claras posibles. Hay que usar vocabulario sencillo, ser directo. Y nuevamente, esto reduce el esfuerzo, el tiempo y aumenta la calidad de los datos. Idealmente, imagínense que le están haciendo la pregunta a un niño de 6º grado. Y eso es, digamos, lo que tienen que imaginarse. Y dependiendo de la muestra, bueno, se ajusta la redacción de la pregunta de acuerdo al género o a la edad o nivel educativo, lo que sea, pero hay que partir del supuesto que le estamos preguntando a un niño de 6º grado, tal vez hasta de 3er grado. Entre más sencilla la pregunta, mejor. Si quiere, cambia. Después hay que hacer las preguntas específicas. Para averiguar algo concreto, hay que preguntar algo concreto. Entonces, por ejemplo, si alguien pregunta, ¿hace usted actividad física? Bueno, esto es un problema porque ¿a qué se refiere? O sea, caminar, bailar, correr maratones son todos tipos de actividad física, pero realmente no nos está diciendo mucho. Y el que camina es muy diferente al que corre maratones. Y ambos van a clasificar dentro de la categoría de que sí, hago actividad física. Entonces, por eso hay que preguntar en específico. ¿Camina usted? ¿Baila usted? ¿Corre maratones? Entonces, esto nos va a dar nos van a dar las respuestas a exactamente lo que estamos contestando. Si quiere, cambia. Ok. Luego, la gente por lo general tiene muy mala memoria y cuando está pensando en el pasado, por lo general reconstruye su pasado basado en nociones idealizadas o de acuerdo al presente. Y entonces esto genera un pasado falso y por lo tanto datos falsos. Y no es que lo estén haciendo a propio, pero simplemente así es como están diseñados los cerebros para operar. Entonces, al hacer preguntas, idealmente estas tienen que referirse al pasado reciente, que se pueda recordar fácilmente y que no esté distorsionado por un montón de sesgos, o el presente. También es muy importante no preguntar sobre el futuro, porque si uno pregunta sobre el futuro, entonces estamos empezando a evaluar ya sea un futuro idealizado o un futuro hipotético. Y eso no es real. O sea, ok, tal vez por ejemplo, ¿qué quiere hacer usted cuando se gradúe? Yo quiero ser un CEO de una corporación de Fortune 100. Ok, pura vida, pero eso no nos dice nada porque eso es un sueño. Entonces, hay que enfocarse en el presente o en el pasado reciente, pero jamás en el futuro, porque eso nos va a dar datos malísimos. Si quiere, cambia. También hay que evitar hacer preguntas cargadas y porque nuevamente lo que estamos buscando es la verdad. Entonces, no podemos llegar a la verdad si estamos dirigiendo a los que están respondiendo hacia cierta dirección. Por ejemplo, si ustedes les preguntan a alguien qué tan bueno es el reciente Tratado de Libre Comercio, están insinuando por la pregunta que el Tratado de Libre Comercio es bueno.
O sea, están dirigiendo a la gente a que contesten que es bueno o excelente. Y están dirigiendo las respuestas y están sesgando los datos. Entonces, es importante preguntar de forma neutra. Entonces, en vez de decir qué tan bueno es el Tratado de Libre Comercio, mejor preguntar, ¿el Tratado de Libre Comercio es? Y ahí uno pone pésimo, malo, bueno, excelente o lo que sea, pero eso ya no dirige las respuestas hacia aspectos positivos. Ok. Si quiere, cambia. Ok. También hay que tener cuidado de preguntas de doble cañón. Cuando hablamos de preguntas de doble cañón, estamos hablando de preguntas que preguntan múltiples cosas a la vez, pero con solo una respuesta. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿le gustan los productos buenos, bonitos o baratos? Y baratos. Ok, la respuesta es sí. El problema es que el que responde la pregunta no sabe a lo que se refiere la pregunta. Le están preguntando por productos buenos o por productos bonitos o por productos baratos o por todo. Y eso genera un problema a la hora de contestar. Y también genera un problema de análisis porque cuando la persona conteste sí, el que analiza los datos no va a saber a lo que se refiere ese sí. Entonces, la solución en estos casos es separar la pregunta en 3 diferentes preguntas. ¿Le gustan los productos buenos? ¿Le gustan los productos bonitos? ¿Le gustan los productos baratos? Puede ser que le gusten los productos bonitos y baratos, pero que no, buenos y bonitos, pero que no le gustan los baratos. Entonces, ahí cambia la dinámica totalmente. Entonces, hay que preguntar solo una cosa por pregunta y no usarlas de doble cañón, como se dice. Si quiere, cambia. También otro sesgo es que la gente tiende a estar de acuerdo con lo que uno le pregunta. Entonces, la gente que también está respondiendo cuestionarios para salir del paso, también tiende a estar de acuerdo. Le gusta, por ejemplo, ¿le gusta el nuevo sabor de Cass? Sí. ¿Le gustan los conos escorados? Sí. ¿Le gustan los conos dobles? Sí. O sea, va a haber una tendencia de decir que sí a lo que se le pregunte y eso va a sesgar los datos. Entonces, una forma de remediar esto es invertir la direccionalidad de las preguntas. En vez de hacer todas las preguntas en positivo, se pueden hacer algunas preguntas en negativo. Por ejemplo, ¿le gusta tener muchas cosas en su casa? ¿Sí o no? Esta pregunta se puede reformular diciendo, ¿le gusta tener pocas cosas en su casa? Ahí la respuesta sería no. Pero esto es importante porque nos permite identificar patrones de respuesta. Porque si todo el mundo está empezando a contestar sí a todo, entonces vamos a ver esos patrones y va a llegar un punto donde si se usa una pregunta negativa, no tiene sentido lo que está contestando con respecto a todo lo demás y podemos eliminar esa respuesta porque sabemos que la persona no le está poniendo atención a las preguntas, simplemente está contestando de forma automática. Entonces, invirtiendo ciertas preguntas nos sirve de filtro para mejorar la calidad de nuestros datos. Ok, ya hablamos de la deseabilidad social. Si quiere la pasa. Ok, entonces una solución a lo que es deseabilidad social es formular las preguntas en términos de otros. Ok, nuevamente al ejemplo de cepillarse los dientes. Si uno le pregunta a alguien cuántas veces al día se cepilla los dientes, va a contestar que 3 veces al día, aunque sea una mentira. Pero uno podría reformular la pregunta y preguntar a la persona cuántas veces al día se cepilla la persona promedio los dientes. Entonces, estamos cambiando el objeto de la pregunta de usted a la persona promedio. Entonces, ya no es tan importante para la persona quedar bien, porque ya no están hablando de él o de ella. Entonces, al preguntarle por una persona promedio,
entonces va a contestar basado en ya sea sus hábitos personales o lo que conoce de las otras personas, y esto nos va a dar datos más fidedignos, que nuevamente es lo que estamos tratando de hacer a través de las encuestas, llegar a la verdad. Y no podemos llegar a esa verdad si la gente está tratando de figurar bien. Entonces, una pregunta. Claro que sí. Pero digamos, tal vez, o sea, si yo contesto una pregunta pensando en la persona promedio, puede que no necesariamente voy a estar reflejando mi realidad. Y si todos contestan, digamos, lo que hace la persona promedio y ese, digamos, como noción de qué hace la persona promedio está incorrecto, me va como a dar resultados que no son tan precisos. Tiene toda la razón. O sea, pero depende del tipo de pregunta. Si estamos hablando de preguntas delicadas, personales, de higiene personal, la gente le va a mentir. Si la gente al hablar de sí misma le va a mentir y le va a decir que se lava los dientes 3 veces o 4 o 5, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es de reducir el sesgo. Siempre va a ser imperfecto y usted tiene toda la razón. Va a ser imperfecto, pero en casos delicados es mejor preguntar por la persona promedio porque eso nos acerca más a lo real, precisamente por el sesgo de deseabilidad social. Si estamos hablando de cuál es su sabor preferido de helados, pues ahí pregunte directamente y no hay ningún problema. Pero en ciertas preguntas que son muy delicadas, necesariamente tenemos que evitar poner a la persona en una situación incómoda donde estén revelando cosas sobre sí mismas. Va a ser imperfecto, pero de ahí es el menor de los dos males para este tipo de preguntas. Para las otras, por supuesto, hay que preguntar directamente, pero tiene toda la razón. O sea, sí, va a sesgar las respuestas. O sea como sea, perdemos. Más preguntas. Francisco, nada más como moción de orden, la clase termina a las 8, entonces por aquello nada más, por temas de tiempo, de no pasarnos, aunque si se quieren quedar un poquito más, pues nosotros no tenemos ningún temilla, pero por aquello nada más. Ok, démosle viaje, ya casi. Ok, entonces hablamos sobre cuestionarios, hablamos sobre preguntas, ahora vamos a hablar de opciones de respuesta, porque hay diferentes formas que se les pueden dar a la gente para que contesten las preguntas. Entonces, nuevamente, la opción de respuesta que se use va a depender del tipo de información que se esté buscando. También del tiempo que se dispone o el espacio, las características de las muestras. Entonces, nuevamente, todo es relativo y no hay una receta de cocina para esto. Si quiere, la cambia. Ok, entonces, el primer tipo de opción de respuesta son las abiertas. Y estas consisten en ofrecer un espacio en blanco después de la pregunta para que la gente responda lo que quiera. Por ejemplo, mi sabor preferido de helado es, y ponga lo que quiera. Y ese espacio en blanco, uno le puede meter palabras o oraciones o párrafos o lo que sea, o sea, depende de lo que uno está buscando, pero lo importante de estas opciones abiertas es que permiten capturar una amplia gama de información. La mayoría de la gente va a decir fresa, chocolate, vainilla, pero dejando este espacio en blanco, vamos a ver cuánta gente le gusta el helado de kiwi o el de menta o el de, yo no sé, el de melocotón. Entonces nos va a permitir captar datos extraños, lo cual es bueno. Y este tipo de respuestas también permite capturar mayor detalle y profundidad, y típicamente se usan cuando se están explorando temas poco conocidos. Nos estamos introduciendo al tema y entonces esto nos permite empezar a empaparnos de él. Después, el problema con las respuestas abiertas es que también puede generar mucha información que no es relevante. Si estamos diseñando, viendo a ver qué sabor de helado hacemos, entonces
no nos interesa lo que el 2% de la población quiera comer. Queremos lo que el 80% o el 60% les guste. Entonces, las opciones abiertas pueden generar información poco relevante. También es muy problemático tabular y analizar los datos porque terminamos con 100 sabores diferentes, los cuales son, la mayoría, el 90% son totalmente irrelevantes. Y esto, otra desventaja de las abiertas es que genera el tiempo y dificultad de respuesta. Es mucho más difícil escribir algo que marcar con X. Entonces, la gente se va a aburrir, va a dejar la encuesta tirada. Entonces, nuevamente, hay pros y contras de las respuestas abiertas. Si quiere la cambio. Entonces, esto nos lleva a las respuestas cerradas. En la respuesta cerrada, el investigador le ofrece un número finito de opciones y uno tiene que escoger entre esas opciones. Y esto es bueno porque enfoca de repente el análisis. Por ejemplo, si la heladería está decidiendo si saca un helado de fresa, de vainilla y chocolate, ¿qué le importa si la gente quiere un helado de limón dulce? Quiere saber cuál prefieren. Entonces, solo hay que limitar las respuestas a esas 3 opciones. Entonces, estas son apropiadas si se sabe algo del tema y ya están como precalificadas, prefiltradas, pero tal vez no reflejen los gustos del mercado. La heladería quiere sacar ya sea uno de fresa, vainilla y chocolate, pero resulta que el helado que ahora está de moda es limón dulce. Entonces, aunque sepan cuál de los 3 es el más popular, no van a estar alineados con el mercado. Entonces, pros y contras. Entonces, la solución a esto es hacer una semicerrada que combina ambas, pero también combina las ventajas y las desventajas de ambas. Si quiere la pasa. Ok, entonces, en términos de las opciones cerradas, hay varios formatos. El primero es una lista, en inglés se llama un checklist. Entonces, en una lista, el que responde marca todas las opciones o una opción, dependiendo de las instrucciones, que le gustan. O sea, nada más uno marca con X y vámonos, es rapidísimo, nada más baja la lista y listo, se contesta. Entonces, cada X equivale a una aceptación. Y, ok, esto es fácil y rápido contestar, pero no nos revela la prioridad de las opciones. Por ejemplo, si se marca fresa y vainilla, no sabemos si fresa les gusta más que la vainilla o la vainilla más que la fresa. O sea, eso es importantísimo saberlo. Y no, este tipo de respuestas no nos lo dice. Y tampoco nos dice por cuánto más nos gusta la fresa que la vainilla. Solo sabemos que nos gustan esos 2 sabores. Entonces, tiene sus limitaciones también. Si quiere, cambia. Después, podemos agregarle un no a estas listas. Entonces, esto incrementa ligeramente el esfuerzo, el tiempo, pero a la vez reduce el responder a lo loco, porque la gente, si en una lista, la gente va a empezar, sí, 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 pero si uno le agrega un no, entonces ya tienen que empezar a preguntar, bueno, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, y va a frenarlos y esto va a aumentar la calidad de los datos, pero requiere más esfuerzo del que está contestando. Y igual que antes, tampoco nos dice el grado de preferencia o la relativa preferencia. Otra opción es agregarle un no sé. Entonces, como ven, ya vamos pasando de 1 a 2 a 3 opciones de respuesta. El no sé es útil porque de ahí hay sabores, digamos, si a uno le menciona una fruta rarísima, no sé. Entonces, eso previene que alguien conteste sí o no en una pregunta que realmente no sabe. Entonces nos da sí y no más puros, si se quiere. Pero el problema de esto es que, nuevamente, si alguien está aburrido, va a empezar a marcar, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y eso no nos va a dar datos.
Entonces, hay ventajas y desventajas de incluir esta tercera opción, ¿verdad? Y ya, si quiere la pasa. Ok, entonces ahora entramos en lo que son respuestas escalares. Y aquí, a diferencia de todas las anteriores, se indica el grado relativo de aceptación o negación, ¿verdad? Y entonces, para hacer esto, se ocupan 3 o más opciones de respuesta y esto nos va a lo largo de una escala de intensidad. Esto nos dice no solo la preferencia absoluta, pero la preferencia relativa y la preferencia y la magnitud de la preferencia. Entonces ya estamos hablando de una calidad de datos muchísimo superior, pero por otra parte requiere más esfuerzo, más tiempo y bueno, entonces las opciones escalares pueden ser verbales o numéricas. Si quiere la pasa. Entonces las verbales, aquí las opciones de respuesta están asociadas a una intensidad conceptual. Por ejemplo, ¿cuántas veces va usted al gimnasio? Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. Entonces, conforme aumentan las opciones, va aumentando conceptualmente la frecuencia. Y esto es bueno porque nos informa un grado relativo. Pero el problema con estas es que también es algo ambiguo, porque ¿qué significa casi nunca? Esto varía. O sea, casi nunca para un usuario casual es muy diferente que para un usuario de alto rendimiento. Entonces, esto es, para solucionar esto es donde se usan las opciones numéricas. Entonces, si quiere cambia. En las opciones numéricas, sustituimos las opciones conceptuales por números. Y entonces la pregunta se cambia un poco. Y entonces, ¿cuántas veces por la semana va usted al gimnasio? Entonces, de 1 a 7, de 0 a 7. Y esto nos va a poder dar información relativa, también absoluta. Y, o sea, es una información más rica. Pero el problema con estos es que, digamos, si alguien contesta 2 veces por semana, aún no sabemos qué significa 2 veces por semana. Ok, va 2 veces por semana, pero ¿es eso mucho o poco? Entonces, quedamos con esa ambigüedad. Si quiere, cambia. Entonces, una de las soluciones a esto es combinar ambas, en donde se usa un número y un grado conceptual. Y esto le permite a la persona contestar más específicamente. Si quiere, cambia. Ok. Van a haber casos, esto lo ven cuando vayan al hospital, al cuarto de emergencia, esto es lo que van a ver, la escala de intensidad del dolor. A veces la gente no entiende las preguntas o se les dificulta leer, son ancianos, son niños, entonces aquí es donde recurrimos a opciones gráficas con caritas. Entonces, esta acá combina las 3 anteriores, tiene un grado de caritas, las caritas además tienen colores, además tienen números y además tienen grados conceptuales. Entonces, ahí no queda ni la menor duda de cuánto dolor padece el sujeto. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Y ahora entramos en temas de configuración. Podemos ofrecer respuestas escalares que son unipolares o bipolares. Las unipolares evalúan algo de acuerdo a un único atributo. Por ejemplo, ¿qué tal sabe el nuevo helado de Cas de la Pops? Entonces, poco sabroso a muy sabroso. Sabroso es nuestra variable unipolar. Y pero esto también puede sesgar nuestra pregunta, porque estamos hablando de sabroso a muy sabroso, estamos insinuando que es sabroso. Entonces, esto se puede prestar para problemas. Entonces, aquí es donde entramos en las bipolares. Si quiere, cambia. Entonces, nuevamente, aquí lo que estamos haciendo es evaluando la intensidad, pero esta vez no de acuerdo a un atributo, pero de acuerdo a 2 atributos opuestos. Entonces,
Nuevamente la pregunta, ¿qué tal sabe el nuevo helado de Pops de Cass? ¿Es asqueroso o delicioso? Y entonces esto ya no me sesga la pregunta y me permite ubicarlo más o menos aquí en algún lugar del centro. Okay, si quiere cambia. Son las 8 y quedan 3 filminas. Dale. Ok, bueno. Entonces, otra cosa a considerar es el número de opciones. Entre más opciones de respuesta ustedes ofrezcan, mayor información van a tener, más detalle van a obtener. Por ejemplo, si preguntan si le gusta el estilo del nuevo Toyota Hilux, poco, algo, mucho. Ok, bueno, ahí, pero si preguntamos nada, poco, algo, mucho, totalmente, esto nos deja hilar mucho más fino, porque ya ahora tenemos 3 diferentes respuestas en vez de solo 2. Se pone algo aquí entre algo y mucho o totalmente, y nos da mucho más información. Por lo general se usan de 3 a 7 opciones y eso, dependiendo de la pregunta, basta. Okay, si quiere cambia. Otra cosa de considerar son las opciones centrales de respuesta. Okay. Si ofrecemos 7 opciones de respuesta, entonces vamos a tener una opción central neutra. Por ejemplo, ¿le gusta el diseño del nuevo Toyota Hilux? Poco, algo, más o menos, bastante, mucho. Ok, la opción central de respuesta es más o menos. Esto es bueno porque nos da la información de gente que está como indecisa o que tiene una posición moderada. Pero por otra parte, queremos tomar una decisión. Queremos saber si le gusta a la gente o no el nuevo Hilux. Entonces, todas las respuestas que sean más o menos no nos sirven de nada porque no están informando nuestra decisión. ¿Le gusta el nuevo Hilux? Más o menos. ¿Eso de qué me sirve? Entonces, yo necesito saber si le gusta o no le gusta. Entonces, en ciertas ocasiones es indicado eliminar la opción central y en vez de usar un número impar de opciones de respuesta, se ofrece un número par. Y eso fuerza una respuesta comprometida. Entonces, eso obliga a los que responden a decir si les gusta o no les gusta. Entonces, aquí, por ejemplo, pasamos de poco, algo, más o menos, bastante, mucho, a poco, algo, bastante, mucho. Entonces, incluso algo es como negativón, bastante ya es positivo. Y esto sí nos informa acerca de qué tan bonito es el nuevo Hilux. Ok. Después, al hacer las órdenes, al ordenar las respuestas, también es importante colocarlas de la forma más intuitiva posible. Entonces, normalmente, como la gente lee de izquierda a derecha, se pone el número menor y la opción más negativa a mano izquierda, y conforme se mueve hacia la derecha, van aumentando los números o las opciones a mayor intensidad. Esto es fácil de entender y da mejores datos que si los invertimos, porque entonces ahí es donde empieza la gente a confundirse. En todo caso, lo importante es que siempre usen, que sean consistentes con sus formatos de respuesta. No, de ninguna manera pueden tener opciones que van de mayor a menor y otras de menor a mayor. Eso enreda a la gente y se vuelve caótico. Entonces ahí se cae todo el ejercicio. Okay. Si quiere pasa. Entonces, con esto ya terminamos. Nada más quería darles así como una introducción rapidísima al diseño de instrumentos, pero les recomiendo que por cuenta propia accedan a diferentes textos de investigación de mercados para que ahonden en los diferentes temas que les interesan. Y dicho eso, no sé si tienen más preguntas. ¿Cómo les puedo ayudar? Ustedes mandan. Yo tengo otra pregunta. No, la que quiera. Es que, bueno, ahora que usted ha hablado de las preguntas abiertas, me ha pasado más de una vez que a uno le mandan una encuesta y la encuesta completa es de preguntas abiertas. Y Ajá. No preguntas abiertas como de decir una palabra, no sé, como kiwi, chocolate, lo que sea, sino preguntas abiertas
de opinión que uno dice, esto no es una encuesta, esto es una entrevista, solo que escrita. ¿Hasta qué punto uno, hasta qué punto hay como esa línea de que uno dice, ok, esto es una encuesta y esto es una entrevista, solo que escrita? Eso es importante. La gente no solo es que no tenga tiempo, sino que por lo general la gente se maneja en teléfonos celulares. Si usted recibe una respuesta donde tiene que tan siquiera escribir una oración, ya eso se convierte en un problema enorme en un teléfono celular, ¿verdad? Y ni qué decir de un párrafo. Entonces, si van a tener preguntas abiertas, es importante limitarlo a una palabra o a una frase cortita, pero ya es como muy mala nota engañar a la gente y ponerlos a rellenar una entrevista por teléfono celular disfrazándolo de encuesta. Eso no se hace, o sea, ahí está engañando a la gente. Entonces, sí, entre más corto, mejor. Esa es la regla de oro. Entre más rápido, mejor. Entonces no está mal como esa percepción de sentir que es una entrevista, porque en realidad sí es una entrevista. Por supuesto, es una entrevista y está muy mal hecho de los que se la mandaron, porque se están aprovechando de su tiempo. Y eso, hay que respetar el tiempo de las personas y ponerlos a hacer así como un ensayo sobre qué significa para ellos la bandera. No. ¿Y hasta qué punto, digamos, es que uno dice, bueno, esta es una encuesta, sí tiene un par de preguntas abiertas, pero sigue siendo una encuesta? O uno dice, no, sí, esta definitivamente es una entrevista. Y aquí entramos al manejo de percepciones. Si la gente ve que, me va a tomar mucho tiempo, qué pereza, inmediatamente se salen de la entrevista o encuesta. Entonces, yo prefiero tener datos superficiales, pero por lo menos tener los datos a tener pocos datos profundos. Yo no lo disfrazaría, yo no disfrazaría una entrevista como encuesta. No, eso es mal hecho. Y me imagino que no hay así como una regla mágica que diga, bueno, más de 5 preguntas abiertas ya es entrevista. Tal vez no, es que depende. Usted podría hacer 10 o 20 preguntas abiertas, pero si la respuesta a esas preguntas abiertas es una sola palabra, no pasa nada. ¿Cuál es su marca preferida de pan? Pum. ¿Cuál es su leche favorita? Pum. ¿Cuál es su cerveza preferida? Pum. O sea, ahí no involucra mucho, pero que ya con que tenga que escribir una sola oración, esa oración son 10 palabras. Y eso arruina todo. O sea, mejor yo me alejaría de las entrevistas así. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Más preguntas. ¿Con qué les puedo ayudar? Se nos pusieron tímidos. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Incluso si no es de instrumentos, si es una pregunta de muestreo o lo que sea, con muchísimo gusto. Sin pena. Les dio pánico escénico. Sí. Bueno, nosotros encantados, Francisco. De hecho, muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Yo de repente, más bien, lo que podríamos hacer es, porque ellos, de hecho, tienen una tareita para entregar de hoy en 8. Hoy. Entonces, pero los voy a recompensar por el tiempo extra que nos pasamos hoy. Entonces, ahorita les voy a comentar. Pero yo creo que si surgen algunas dudas, ahí lo que podemos hacer es que tal vez me las pasen por escrito y tal vez ahí te molestamos y yo te mando las preguntas a tu correo. Sí, ¿verdad? Si hay alguna pregunta en puntual, entonces ahí te la paso para que
para que incluso me la puedes mandar por un audio, para que no te pongas a escribir, y yo obviamente les paso el audio para que tengan tu audio ahí. Ok, hablando de audios, esa es otra forma de hacer una encuesta. Si la encuesta es de una pregunta, ¿por qué no recoger audios de 1000 personas? ¿Verdad? Eso sí, solo una pregunta. O sea, ¿qué le parece la bandera? Bueno, incluso que ahora, creo que lo vimos en alguna sesión, ahora hasta por Facebook, la gente hace preguntas muy sencillas y la forma en que hacen la recolección de datos es a partir de software que te leen los emoticones. Ajá. Entonces lo hacen en escala, pero a partir de emoticones. Entonces es una forma muy amigable, muy rápida de capturar datos y súper sencilla de procesar. Entonces, bueno, ahora yo creo que hay muchas formas creativas, pero creo que esto es elemental porque en algo en lo que generalmente nos cuesta mucho poder diseñar el instrumento es precisamente en el cuestionario. Entonces, de hecho, vieron que, y de nuevo, muchas cosas que dijo Francisco, yo creo que se los había comentado en clases, y no nos pusimos de acuerdo para nada del formato. O sea, la presentación yo la vi hasta ahora que ustedes ingresaron igual. O sea, que vean qué interesante que, bueno, nosotros obviamente, yo es que soy investigadora desde el inicio, cuando trabajé en una agencia de publicidad, me formé en investigación, pero entonces nada más vean qué interesante porque coincidimos en casi todo. O sea, lo mismo que ya yo les he hecho referencia son los formatos. O sea, es la directriz que desde la parte de investigación es como el ABC, que no podemos fallar. Y de nuevo, chicos, nunca nos pusimos de acuerdo para nada, ni tampoco me senté a decir, mira, decí esto, hacía el otro. No, simplemente, pues son como somos, yo digo, como los investigadores de la vieja guardia, y un poco que mantenemos esa rigurosidad en los formatos de investigación, muy particularmente en esta parte de los cuestionarios. Entonces, muy agradecida por tu tiempo, porque sé que es una persona súper ocupada, así que más bien gracias por todo este tiempo de compartir acá con los chicos. Chicos, yo no sé si quieren hacer el cierre de alguna otra consulta para Francisco, o bueno, darle las gracias, por supuesto. Con muchísimo gusto, y estoy a la orden, y de verdad, si tienen más preguntas, por favor, mándeselas a Ana Luz y ella me las manda a mí, y con muchísimo gusto. O sea, quiero que ustedes no solo aprendan, pero también sean exitosos en sus diferentes proyectos y todo, así que mándelas con toda confianza, y yo encantado de ayudarles. Muchísimas gracias, estuvo muy bonita la sesión. Gracias a ustedes por el tiempo, y gracias a Ana Lucy por la oportunidad de poder compartir. No, a vos por el tiempo. Sofía, ¿ibas a decir algo? Perdona. No, nada, que bueno, pero ahora no se me ocurre nada más, tal vez de camino en la semana, pero igual agradecerle muchísimo por el tiempo y por la presentación, que estuvo súper interesante. Con demasiado gusto. Ahí luego te paso la grabación, porque quedó grabada la sesión. Ajá. Entonces te voy a pasar la sesión grabada, y la compartimos. Ok, magnífico. Muchas gracias, Francisco. Que estén muy bien, que pasen buena noche, y a la orden, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable. Ahí seguimos en contacto. Nos Muchísimas gracias. 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 Que estén bien. Gracias. Pasen buena noche. Gracias. Igualmente, gracias. Muchas gracias, Francisco. Y yo nada más les robo 2 minutos, chicos. Vean, como para de hoy en 8, ustedes tienen que entregar el análisis del video número 2, que es individual, y por los 15 minutos casi que nos pasamos, porque yo en eso saben que ustedes yo soy bastante, como dice Francisco, el tiempo es muy importante para todos, incluso creo que, no sé si David tiene otra clase, pero bueno, la idea era compartir a este invitado que realmente es de lujo, y tener la experiencia, y como les digo, vean qué interesante, porque se los prometo que ya nunca nos pusimos de acuerdo con nada, y vean que muchas cosas de las que pues hemos venido viendo en clase, que dicha que lo ve, ¿verdad? Ya el que se dedica específicamente a esto, pues digamos, tiene esas valoraciones y consideraciones que a mí me parecen súper valiosas. Entonces, yo lo que les quiero proponer es lo siguiente, y para que más bien ustedes se concentren en lo que sigue. Si nosotros vemos lo que tenemos para la próxima sesión y lo del análisis del video, que es individual, yo les quiero proponer lo siguiente, porque yo sé que ustedes entregaron para la parte del segundo avance del proyecto final, como un diseño del cuestionario, que era en donde nos íbamos a enfocar. Entonces, no les voy a dejar una tarea per se específica de otro tema, sino que basados en este video, que les va a quedar aquí guardado en el chat, yo voy a tratar mañana viernes, o sea, yo voy a hacer todo lo posible
para ver si el sábado a mediodía yo les doy a ustedes, o sea, que ustedes tengan el feedback y obviamente yo les mando el anuncio el sábado o el sábado en la tarde, porque me estoy acordando que en la mañana tengo que ir a hacer unos mandados, tengo que ir al dentista a propósito, entonces me estoy acordando que en la mañana se me complica, pero en la tarde, a más tardar del sábado, yo les mando una notificación y les voy a mandar el feedback de la investigación. Puede ser que lo tengan antes, pero me comprometo, si no, a sábado en la tarde, de manera que todos aquellos ajustes que haya que hacer el cuestionario, que yo estoy segura que probablemente sí lo tiene, ustedes lo vuelvan a presentar, o sea, lo que van a presentar para ese tema, y se los voy a valer a nivel grupal, o sea, es individual, pero lo van a presentar porque es un proyecto grupal, ¿verdad? Entonces, lo que saquen como equipo, eso va para cada uno de manera individual. Entonces, nos vamos a enfocar en que la mejora del cuestionario, que es el instrumento importante para el proyecto final, ustedes lo puedan mejorar basados incluso en la charla de hoy. ¿Les parece? Profe, o sea, no habría reporte del experto, sino más bien con el feedback que usted nos va a dar a más tardar el sábado, junto con todo lo que aprendimos hoy, presentar de hoy en 8 la encuesta del trabajo final. La mejora de la encuesta, exactamente. Si la tienen antes, mejor, chicos, porque digamos, la idea es que obviamente la puedan aplicar. Y si igual, bueno, yo no los quiero presionar porque yo quiero que las cosas estén bien hechas, ¿verdad? Si nosotros podemos llegar a la ejecución, perfecta, pero si no, por lo menos que quede a nivel de diseño y un poco de cuáles serían, ¿verdad? Porque nosotros, obviamente, a partir si va a ser digital, porque no he visto ahorita la propuesta, porque si es digital, nosotros obviamente aplicamos, digamos que se recolecta en 3 días y sabemos que los gráficos salen instantáneos, ¿verdad? Sobre todo si se hace por SurveyMonkey o demás. Entonces voy a ver cuál es la propuesta que tiene de recolección de datos para que por lo menos tengamos como esos hallazgos relevantes. Si no, entonces ahí pues lo vamos ajustando, ¿verdad? Porque la idea es que por lo menos a donde lleguemos con un instrumento y con un proceso de investigación bien hecho y no sacar toda la carrera porque al final nos quedamos con la misma, ¿verdad? Pero si no, yo creo que estarán de acuerdo que pues estamos llegando como al detalle, y de hecho yo les tenía preparados un análisis, pero ahorita viendo esta parte pues que está tan detallada a nivel de todo el proceso del instrumento, o sea, de aquí al sábado yo les doy el feedback sobre el cuestionario que ustedes pasaron y entonces esa tarea va a ser que basados en esta exposición y obviamente lo que hemos visto en clase y la literatura y todo el material que yo les he pasado, ustedes rehagan o readecuen o reajusten o mejoren ese cuestionario para que ya sea el que puedan aplicar, ¿de acuerdo? Y con base en esa mejora que ustedes hayan hecho, les califico esos 5 puntos que era individual, pero que va a ser grupal para el instrumento de cada equipo. Y la materia normal, pues yo se la subo igual, espero que antes del domingo. ¿Les parece? Para que nos concentremos solo en esto, porque si no, les pongo eso y además el cuestionario, todo, yo sé que se me van a perder y se me van a dispersar, entonces mejor concentrémonos en lo importante, ¿de acuerdo? Y así les recompenso el tiempo invertido de estas casi 20 minutos de más. Genial, profe, muchas gracias. Casi que les reconozco esos puntos, 2 puntos casi ya. De acuerdo, doña Lucy, muchas gracias. Listo, chicos, entonces, bueno, y van a tener mis instrucciones, pero igual ya se las di, entonces nada más para que esperen al sábado y entonces hacen la mejora, igual yo luego les mando como siempre el mensajito y las instrucciones para la materia de hoy en 8, pero por lo menos la tarea ya saben en qué nos vamos a concentrar. Y entonces, pues bueno, si no tienen clases, pues ojalá que puedan ir a disfrutar del partido, hay que ir a ver cómo está el partido, no tengo ni idea. Bueno, chicas y don David, cuídense mucho. Vi que Virginia no pudo entrar y yo no le pude dar a aceptar porque estaba compartiendo la pantalla. Entonces ahí, porfa, la ponen al día. ¿De acuerdo? Yo la acepté como 3 veces, profe. Sí, yo creo que tuvo unos problemas técnicos ahí, pero bueno, la ponen al día. La pobre se le estalló una llanta, entonces me dice, ay, es que estoy aquí conectada en medio de la nada. Bueno, pero yo todas las veces ahí que se conectó, yo la acepté. Que se ponga al día, pero que la próxima se conecte temprano, porque si no, ya lleva 2 clases ahí entre que está y no está. ¿Está bien? Listo, yo le paso el mensajito, doña Lucy. Bueno, pero chicas. ¿me puedo quedar un momentito con usted? Claro, con mucho gusto. Bueno, chicas, buenas noches. Chao, David. Buenas noches. Chao. Muy buenas preguntas. Chao.